revisar el proceso inflamatorio en sus componentes y en sus dos formas, aguda y crónica. Cuando no se resuelve, van a ser crónicas. Eso nos va a tomar unas 4 clases, o sea, hoy la semana que viene. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes bien ya saben, yo estoy encargada tanto del posgrado en Ciencias Fisiológicas, de la dirección del instituto, y soy profesora titular de la Cátedra de Patología General y Fisiopatología. Y hasta que tuvimos que cerrar el laboratorio, dirigía el laboratorio de biología celular del endotelio. Decíamos cultivo de células endoteliales, de vena umbilical, de cordón umbilical, pero esperemos que podamos reactivar los proyectos de investigación. Bien, el interés principal de nuestra línea de investigación es la interacción entre el endotelio vascular y las células circulantes, particularmente los linfocitos. Y para ello hacíamos cultivos celulares y cocultivos de los dos tipos celulares. Muy interesante. Bien, como les dije, estamos hablando de patología general y ya hemos revisado los efectos patogénicos o patológicos que pueden causarnos, tanto químicos, biológicos, físicos, traumáticos, ¿verdad? Y también agentes biológicos sí, pero que no es un ser, como son las proteínas prión. Conocen las proteínas priónicas, todos tenemos proteínas priónicas, pero si mutan, va a haber un problema en el plegamiento de la estructura secundaria de esa proteína, afectando su estructura terciaria y tienen la capacidad de inducir el mismo defecto en las proteínas nativas. Entonces, esto puede ocurrir bien porque tengamos una mutación en el gen que codifica para la proteína prión o porque nos hayamos contaminado ¿recuerdan a las vacas locas? Nos hayamos contaminado o también iatrogénico. De hecho, con los instrumentos de cirugía hay que tener cuidado porque pueden ser conductores, vehículos de contaminación con proteínas prión. Entonces, ese es otro agente infeccioso. Se llama prión, que viene de protein infection, o partícula derivada de una proteína, que fíjense ustedes, no tiene DNA, no tiene RNA, ella se autoduplica y contamina a las otras proteínas y por eso puede causar un problema muy grave neurodegenerativo. Bien, entonces, cualquiera de estos agentes nos va a imprimir una respuesta, el organismo va a reaccionar sobre estos agentes y la forma en que responde la llamamos respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va a ocurrir en una serie de eventos en donde el agente agresor, que va a estar localizado extravascular, va a ser reconocido, ese agente va a ser reconocido y tanto por células como por moléculas. Y cuando estoy hablando de moléculas, estoy hablando tanto de proteínas del complemento, para que las vayan revisando de nuevo, como mediadores lipídicos que se están generando en ese punto focal en donde está ocurriendo la reacción inflamatoria. Bien, entonces, los leucocitos y las proteínas plasmáticas se reclutan desde la circulación hasta donde esté ese agente agresor. Entonces tienen que salir del espacio vascular para llegar al tejido lesionado. Luego los leucocitos y las proteínas se activan y trabajan juntos. Entonces aquí veo una cooperación, por ejemplo, en el sistema de complemento
reacción es autolimitada. Si la reacción inflamatoria se da de forma adecuada, ella se controla y se resuelve. Y volvemos entonces a la homeostasis, a la reparación del tejido, o bueno, si fue un poquito exacerbado el asunto, nos puede dejar una cicatriz. Que no hay una regeneración total, sino que hay formación de tejido fibroso. Ahora bien, como ya mencionamos en la lámina, esto lo están haciendo células y moléculas, ¿verdad? ¿Quiénes son esas células que están participando en esa respuesta? Bueno, obvio el sistema inmune, ¿verdad? El sistema inmune que nos va a defender de los agresores. Fíjense que para ustedes es muy claro, neto, hablar del sistema inmune, hablar de linfocitos, de sus poblaciones y todo eso. Pero fíjense en los años 50, en donde, ya entendimos cómo el sistema inmune nos salva del peligro, porque reconoce lo propio de lo impropio, ¿verdad? Y ese fue el gran dogma, que fue trabajo, obviamente, completamente meritorio, pero le dieron el mérito, valga la redundancia, de otorgarle el premio Nobel en el año 60, cuando describen la tolerancia inmunológica. ¿Qué significa la tolerancia inmunológica? Ok, pero siguen pasando los años y se entiende mejor lo que significa la actividad celular, y aparece un postulado en el 89 del señor Charles Canaway, donde dice, momentico, la cosa no es tan así, no es que el sistema inmune específico, estamos hablando de tolerancia inmunológica mediada por el sistema inmune específico. ¿Tiene el sistema inmune específico? Correcto, ok. De ellos, linfocitos T. No es así que ellos sean la estrella del espectáculo. Más bien es el sistema inmune innato, capaz de reconocer a través de estas moléculas que se llaman receptores de reconocimiento de patrones y ordenarle al adaptativo que responda. Pero si estos no inician, el otro no responde. Eso ocurre en los años 80-90. Para los 90, iniciado la década del 94, aparece Paul Maxinger, un inmunólogo, con su teoría del peligro. Y dice, cómo no, muy bien todo, pero en realidad el sistema inmune no le interesa mucho. Si tú eres invasor, reconocer lo propio de lo impropio. Lo que le interesa realmente es conocer si hay daño celular. Entonces aparecen los receptores de daño celular, tanto intracelulares como extracelulares. Y esto tiene una importancia potencial en la medicina de trasplante, porque si uno logra bloquear la respuesta de una célula dendrítica, ¿qué hace la célula dendrítica? Representadora dendrítica. Si tú logras bloquear, puedes entonces bloquear la respuesta de rechazo frente a un trasplante. Porque cuando tú cortas, ¿verdad?, estás provocando activación de todo ese sistema que va a reconocer ahora como mexicano de célula. Si tú aplacas esa respuesta, podría haber éxito en el trasplante sin inmunosupresión, lo cual sería maravilloso. Entonces, como dijimos al principio, la tolerancia inmunológica
tiene que ver con el sistema inmune adaptativo, de dónde salen los linfocitos de médula ósea, ¿verdad? ¿Y a dónde van? A aprender. Van a aprender a su escuelita del timo, hacen su primaria, secundaria, especialización, licenciatura, especialización, doctorado, etc. Y salen. Bueno, ya sé, tienen nativo, quién no es nativo, cómo respondo, con quién respondo, en fin. Bien, aquí de nuevo por insistir en la teoría de Janoway, en donde dice que el verdadero guardián es el sistema inmune innato. Voilà, y aquí vemos una célula mononuclear reconociendo a una bacteria. Y esto lo hace a través de esas moléculas receptoras que se llaman receptores de patrones, ¿verdad? Receptores de reconocimiento de patrones a través de unas proteínas que se expresan en la membrana plasmática y que las llamamos Toll-like receptors. Que son, Toll viene como de semáforo, de alerta, ¿verdad? Pero también hay moléculas intracelulares que también van a reconocer lesión celular. Y de esta forma, entonces, el Toll-like receptor va a reconocer a ese agente, va a ocurrir la formación del endosoma, y eso va a generar entonces una respuesta, una activación a nivel nuclear, en donde dice, bueno, necesito citoquinas. Las citoquinas, si no están sintetizadas, debo inducir la expresión de esos genes. Y aquí ocurre entonces inducción de interferón alfa o beta, TNF alfa, interleuquina 2, interleuquina 6 y 18. Esas citocinas son fundamentalmente proinflamatorias. ¿Okay? Y de forma intracelular también se forma un complejo de receptores que los llamamos inflamasoma. Inflamasoma. ¿Esto no marca? Ahí se marca. Inflamasoma. Este inflamasoma, entonces, mediado por estos receptores NL, receptores NOD, NL, RPR, se los tienen que aprender de memoria. Pero sí es importante que hay en membrana plasmática y el intracelular. Se ensamble de ese inflamasoma que va a activar ahora a las caspasas y así a la maduración de citocinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta. Y va a conducir a que esa célula que había estado infectada entre, como en un proceso inflamatorio, lo llamamos piroptosis. No lo llamamos apoptosis, sino porque fue mediado por un proceso inflamatorio activado por receptores de peligro intracelulares o extracelulares. Conducen a la piroptosis. Pero igual es Muerte celular. Muerte celular. Claro, hay diferencia entre las muertes celulares, porque cada apoptosis puede ser programada, ¿verdad? Y puede iniciarse en la mitocondria, aumento de la permeabilidad de la mitocondria, o puede ser también inducida desde afuera por señales que activen entonces a la muerte celular en directo. Pero la piroptosis también es programada. No, la piroptosis está inducida porque está en el proceso inflamatorio. Por eso se le da ese nombre. Que viene de piro, fuego. Inflamación es infla, fuego. Entonces la piroptosis es por la capacidad. La piroptosis ocurre y la llamamos, es una muerte celular, que la llamamos, pero le damos ese nombre, piroptosis. Pero la que le induce también.
está inducida por las caspasas y está inducida porque ha ocurrido un daño dentro de la célula. Esa célula ya no es funcional y hay que eliminarla. Pero no es que ella se programó como normalmente en la apoptosis, hay una muerte cerebral programada, se está poniendo viejo, que tiene que no saben algo, ¿verdad? Después no vienen más. Entonces, ¿estamos claros? Entonces, para retomar a Poli, Poli, que es bonita la ley. Están motivados ahora, ¿no? Entonces, Poli Maxinger. Y aparece con su teoría del peligro, diciendo que miren que lo más importante es que la célula da una alerta. ¿Ya la encontraste? La célula da una alerta, una señal de alerta que conduce a la muerte celular. Por ejemplo, ¿cuáles son esas señales de alerta? Bueno, en el tejido, ustedes conocen la proteína de choque térmico. Aumenta esa proteína de choque térmico, una célula que está en estrés, entonces empieza a expresar cosas que no debería expresar, a aumentar la producción, por ejemplo, de hemoglobina, la proteína de choque térmico. El ácido úrico, como está aumentado, también va a ocasionar lesión celular y eso va a prender un un ATP extracelular, que tiene que estar haciendo el ATP extracelular, ¿verdad? No tiene que estar allí. Esa es una señal de peligro. Algo está pasando en esa célula que debe ser, que está alterando su metabolismo y debe ser entonces eliminada. Y eso es una señal de alarma para que las células presentadoras de antígeno pues convoquen al sistema inmune adaptativo a solucionar el problema, si así es el caso. Bien, entonces ahí tienen una lista de señales de alarma. Entonces, el total de esta cuestión es que los paradigmas cambian, o sea, la biología, consecuencia, la medicina, cambia, está todo el tiempo cambiando. ¿Por qué se le dice arteria a las arterias? Desde la que antes tenían aire, ahora nadie se lo cree, ¿verdad? Porque en un cadáver, la sangre coagulaba, pero le regalaron un tubo. ¿Qué? Lo lógico es que pensaras que, bueno, por ahí lo que pasaba era que la era que respiramos. Entonces, reconocer es que el sistema inmune está diseñado solamente para reconocer lo propio del extraño, para reaccionar ante el peligro, discriminar lo no propio inocuo. Imagínense ustedes, lo único que se mete dentro del organismo, la comida. Lo que uno se mete por la boca, bueno, puede ser comida o otra cosa. Pero, claro, puede ser que quedaste asfixiado por algo. Claro, pero me refiero a eso ya no se les olvida. Entonces, me refiero a que, fíjense, es impresionante la variedad considerando la nutrición, de elementos, de moléculas que estamos en contacto con nuestro organismo. Y sin embargo, a menos que haya un problema genético, de intolerancia, de deficiencia enzimática, etc., no reaccionamos, o que esté contaminado, no reaccionamos negativamente frente a ese agente no propio, ¿verdad? Y tampoco reaccionamos contra nuestra microbioma, que tenemos más, yo creo que más
microbioma de células. Y tampoco reaccionamos, vivimos feliz, es más, estamos haciendo en este momento trasplante de heces para mejorar condiciones en pacientes de obesidad, de intolerancia, porque el microbiota, en este caso del paciente alterado, está más vinculado a una colonización no benéfica, bien patogénica. La cambias al dar un trasplante con heces, obviamente bien tratadas adecuadamente, pero suena un poco así, rompe paradigmas, ¿ves? ¿De qué es tu pastilla? Ah, de tu. Perfecto. Claro, de heces. Entonces, vamos a imaginar que estás penetrando con un clavo, con un pedazo de madera o lo que sea, o simplemente le diste una gran cachetada a tu novio porque se ve en una condición que no te agrada. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Oye, nosotros vemos así. Allí lo que dice es los pasos de la respuesta inflamatoria. Fíjense que hay unos numeritos. 1, 2, 3, 4. Hasta 4, ¿correcto? Entonces, si entra eso, que además me llevó bacterias, o sea, no está bacterias, llevó bacterias, entonces rápidamente se va a haber obviamente un daño al tejido y enseguida va a haber una pequeña vasoconstricción transitoria y luego una vasodilatación. Entonces, habíamos dicho al principio que estábamos en tejido intracelular y que necesitamos la gente que está en intravascular. Entonces, ¿para qué servirá esa vasodilatación? Para aumentar el flujo a la zona alterada. Entonces, el flujo aumenta, y ustedes saben que hay una cosa que se llama shear stress, ¿verdad? El flujo aumenta. Y los glóbulos rojos salen en medio de ese túnel y los leucocitos se quedan en el borde. Entonces, no solamente que aumenta el flujo, sino que se hace lento, hay una éxtasis porque se va a soltar. Entonces eso da chance a que ahora lo que tiene que estar dentro de los vasos normalmente salga de ese vaso. Y eso es lo primero que está ocurriendo. ¿Quién favorece esos cambios en los vasos? Entonces ahí vemos primerito vemos, el segundo vemos histamina. ¿Quién es histamina? Ajá, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la histamina? ¿Ah? Es un neurotransmisor también, eso es cierto, pero a nivel periférico. ¿De dónde viene? Ajá, el precursor tiene un aminoácido. ¿Bien? ¿Cuál es el aminoácido? Bioquímica. De la histidina. Histamina de la histidina. Esto por descarboxilación. Entonces se genera. Y esa histamina, ¿en dónde se guarda? Mirando por ahí danzando. En los granos. ¿Y dónde están los mastocitos? ¿Dónde están los mastocitos? Están en todos lados. Sí, en todos lados. Cuando un chico te dice, ay, pero que bella está, no te ruboriza. A veces no puedo quedar muy bien. ¡Claro! Los mastocitos llegaron a vitamina, a la vasodilatación. ¿Ok? Entonces, viene, eso es rápido. ¿Por qué? Porque la célula se va a un mastocito, lo tiene en su gránulo. Rápidamente se libera. No hay que estarlo sintetizando, sino que ya está allí. Se libera y aumenta entonces
la permeabilidad favorece la vasodilatación y fíjense que entonces el fagocito, ok, ya estamos con la estamina. Entraron, vienen, los fagocitos se comen a las bacterias y a los restos celulares, porque entró el clavo o lo que sea y rompió células. Ahí hay daño celular. Eso tiene que ser eliminado. Bien, los fagocitos reconocen a las bacterias como lo que dijimos antes, el señor Janaway, los patrones, los reconocimientos por patrones. Las bacterias, ellas aunque también tienen capacidad de mutar todo, tienen unas proteínas que son conservadas. Y esas proteínas conservadas, los células inmunocompetentes, particularmente las que tienen capacidad fagocítica, las reconocen, se las aprendieron, las reconocen y por ello entonces pueden establecer una interacción con esa bacteria y proceder a la fagocitosis. Bien, entonces fíjense que, esto era lo que les quería. Fíjense que aquí están los fagocitos circulando, los glóbulos rojos van por el medio y empiezan, dada la vasodilatación que está ocurriendo gracias a la histamina, y ya veremos otros, pueden ellos salir al sitio de la lesión, reconocer a la bacteria y promover la fagocitosis. Entonces, yo les dije que esta reacción, y entonces allí, con la fagocitosis, listo, limpiaron y se acabó. Se acabó la clase. Esta reaccionación amodalista. Está listo, está todo listo. Ok, vamos a ver los detalles que están ocurriendo en este proceso, ¿verdad? Mágico. Entonces, fíjense acá, estamos en el inicio de la respuesta a lo que vimos en la lámina anterior. Este inicio de la respuesta, aquí está mi dedo, pero ¿por qué mi dedo? El inicio de la respuesta, y si yo pongo otra cosita aquí, pen and laser pointer, este debe tener laser pointer, este debe tener, exacto. ¿Cómo se llama? El rompimiento de la barrera va a provocar, como vimos, una respuesta vascular inmediata. Que hablamos de una pequeña vasoconstricción, pero transitoria que sería la vasodilatación, mediada por moléculas vasoactivas. Entonces, ya hablamos de la histamina, que ya no está por aquí. Pero ahora vamos a hablar de las prostaglandinas. ¿Saben qué es eso? ¿Qué hora es? Ajá. Pues hoy es la inaugural de... Se veía normal. Nosotros somos físicos. Ok, entonces, prostaglandina. ¿Saben qué es prostaglandina? Exacto, porque a ustedes le dieron fiebre ayer. ¿Y quién cambia cómo se llama? Resetea el permontaje. ¿Quién? La prostaglandina 2. Ok. Entonces, fíjense, primera cosa que hicieron, que quiero retomar desde el placer. Ustedes recuerdan muy bien que en los años 30 se dijo que los líquidos sí eran esenciales. Uribur, 1930, demostraron que los líquidos son moléculas esenciales. Y de esas moléculas, es decir, que no las podemos sintetizar. Y de esas moléculas esenciales hay dos familias esenciales. ¿Quiénes son? Ahora muy populares, omega 3 y omega 6. Ahora son populares. Ok, esas moléculas, esos dos ácidos gráficos,
esenciales descritos en el 30 son el ácido linoleico, omega 6, y el ácido alfa-linolénico, omega 3. Ahora bien, de ellos, ustedes conocen el proceso de elongación y de saturación. ¿Sí? ¿Qué significa? Elongar porque es más grande, y desaturar. Si tú y yo estamos atados así, entonces, si están con 4, quito 2, y entonces ahora tú y yo nos tenemos que unir más fuertemente, ¿verdad? Crear doble enlace. Desaturar. Porque estoy saturada con hidrógeno, un ácido graso, ¿cómo está compuesto un ácido graso? Un ácido graso sólido, carbono, ácido carboxílico, OH, hidrógeno, ¿verdad? Entonces, si yo quito hidrógeno, entonces carbono y carbono, doble enlace, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que hace esa enzima. A los de 18 átomos de carbono, que como dije, los esenciales, linoleico y alfa-linoleico, le mete 2 unidades de carbono. Lo pasa de 18 a 20. Y también lo desatura, porque el linoleico tiene 2 instalaciones y el aracnidónico tiene 4. Tiene 20 átomos de carbono y 4 doble. Ok, entonces eso ocurre con la familia omega 6, el ácido araquidónico, mal llamado la cascada de la inflamación. Sí, es cierto, pero no todos sus derivados son proinflamatorios. No todos sus derivados. Entonces, es cierto, él no es el único protagónico, porque dentro de ese proceso inflamatorio está el proceso resolutivo mediado por ácidos grasos omega 3. ¿Ok? Entonces, los omega 3, igualito que los omega 6, se elongan y se desaturan y pasan de 18 a 20 y a 22. ¿Y por qué les digo esto? Porque las moléculas generadas de 20 átomos de carbono van a ser sustrato de las enzimas que ella mencionó, ciloxinasa o lipoxygenasa, para generar eicosanoides. Eicosanoides se llaman eico por 20, pero también hay docosanoides por 22. El ácido graso, que ya no es ácido graso puro, sino que fue el precursor, se convierte en prostaglandina. Y la prostaglandina, fíjense que aquí está prostaglandina E2, prostaciclina I2. Las dos son más de la cadena. Pero esas entonces se eliminan de la ciclooxigenasa y la lipoxygenasa. La prostaglandina se origina de la ciclooxigenasa y los leucotrienos de la lipoxygenasa. Pero los eicosanoides, que es la familia completa, además de ellos dos hay otros, esta familia completa se llama eicosanoides cuando tienen solamente 20 átomos de carbono. Pero que estén familiarizados con la terminología. Entonces uno habla de eicosanoides proinflamatorios y de eicosanoides antiinflamatorios. ¿Okay? Entonces fíjense, por ejemplo, la prostaciclina, que va a promover aquí vasodilatación y que está junto con la prostaciclina aquí, PGI2, esta, y la prostaglandina, PGE2, que van a promover ambas, al igual que la histamina, vasodilatación, y la prostaglandina E2 en particular, aumento de la permeabilidad. Uno diría que la prostaglandina E2 es proinflamatoria, pero no podemos decir lo mismo de la prostaciclina, que tiene capacidad vasodilatadora, pero también es un antiagregante de la renal. Entonces, tiene otra
otra actividad biológica. Bueno, este hecho de aumento de la permeabilidad, como ya dijimos, en las médulas postcapilares, además de los quimiotácticos que se están generando, van a promover entonces la salida de los fagocitos para resolver. Entonces, fíjense ustedes, todos estos mediadores y las famosas, ¿cuáles son los famosos signos de Celso? Exactamente, eso está mediado, vale la redundancia, por estos mediadores. Y todos estos mediadores que están descritos aquí arriba son todos derivados de los ácidos grasos que ahora vamos a llamar semi-esenciales. Porque si es verdad que del 18 puedo pasar a 20 con mi hígado, la cantidad que lo hago no es eficaz. Entonces, por ello, deben ser consumidos también en la dieta. Uno debe consumir pescado para tener bastante omega. Los procesos de elongación y además con el envejecimiento comienza cuando nacemos. El envejecimiento la actividad enzimática también disminuye. Yo sé que ustedes comienzan ahorita. Dale, tranquila, bienvenida. Entonces, ok, entonces vamos a ver acá de estos puntos, de estos señores, ¿por qué insisto aquí? Ya esto no lo saben. ¿Por qué insisto aquí? Porque es crítico para el resto de las clases. La vasoconstricción, esa que habíamos iniciado al inicio de la transitoria, y en general, si se produce más tromboxano, va a haber efectos vasoconstrictor potente. ¿Quién es el tromboxano? Fíjense una cosa, bien interesante. Ya no estamos hablando de prostaglandina, sino de tromboxano, aunque es de la misma familia. El tromboxano es potente agregante plaquetario y se contrarresta su acción con la prostacyclina. Dos moléculas que contrarrestan su acción. Ahora bien, hay otra cosa particular aquí. Fíjense que acá coincidimos en que este y este tienen el subíndice 2, ¿verdad? ¿Qué le ustedes aquí? Prostacyclina y 2. Prostaglandina, PNE, 2. Prostaglandina D, PNE, 2. ¿Qué significará eso? Ya, a ustedes ven el 2, ya ustedes saben que viene del ácido araquidónico. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico, que tiene ¿cuántas insaturaciones? 4. Acuérdense que ganó 2 con la elaboración y la desaturación. Tiene 4, 24, omega 6. Cuando la ciclooxigenasa, que decía su compañera, actúa sobre el araquidónico, se pierden, se saturan 2 insaturaciones y se queda con 2. Y por eso es su índice 2. Pero cuando la lipoxigenasa actúa sobre el mismo ácido, ¿cuántos dobles enlaces tiene el ácido araquidónico? La lipoxigenasa no le hace nada a la insaturación. Y por eso el leucotrieno B4 es 4. ¿Viste? Qué fácil. Entonces ya no tienes que estar memorizando si es que es 1, 2, 3 o 4, ya tú sabes de dónde vienes, cuál es el origen de esa nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces, ese es todo el misterio de la nomenclatura. Y si tiene 1, porque hay uno que tiene 1, ¿no? Prostaglandina E1. Si tiene 1, quiere decir que si en las reacciones de ciclooxigenasa siempre se pierden 2 dobles enlaces, y este se quedó con 1, era porque tenía 3. Tenía 3 y perdió 2. El ácido glucosa trienoico, no tetra, trienoico. ¿Estamos claros? Sí. Ok.
Ok, chévere. Entonces, fíjense, todas esas moléculas, por ejemplo, vasoconstricción, vasodilatación y aumento de la permeabilidad, van a estar mediadas por prostaglandinas, tromboxano A2 y unos que se llaman cistenilleucotrienos. Los cistenilleucotrienos no es nada más igual el ácido granílico, si son de la serie 4, el cotrieno de la serie 4, el ácido granílico vía lipoxigenasa y después está el tripéptido-glutario metido en esa molécula, en ese leucotrieno que se simbolizó. Y luego, como el tripéptido-glutatión se va perdiendo, primero ácido glutámico, después el otro, y se quedan con cisteína, se les llama cistenilleucotrieno. Eso es ahí. CDI. Entonces, y ellos son los responsables, nada más y nada menos, de la reacción de shock anafiláctico. Entonces, por ello, me interesa que sepan quiénes son. Que hay antagonistas de los cistenilleucotrienos. Esta es una flecha ética y lo posee. Se puede asfixiar y morirse rápidamente, si no se tiene. Entonces, además de esto, que son vasodilatadores, como ya dijimos, también hay quimiotácticos. Y de estos quimiotácticos, el leucotrieno B4 es experto. Es el quimiotáctico más potente. Si digo leucotrieno B4, ¿es por qué? Sobre la latidónico actuó la lipoxigenasa y le dejó sus 4 dobles enlaces tranquilitos y por eso se llama leucotrieno B. Hola, ¿ya estás listo? Adelante, bienvenido. Entonces, jóvenes, ahora entendemos bien cómo se logra vasodilatar y aumentar la permeabilidad. ¿Qué significa aumentar la permeabilidad? Exacto. ¿Cómo está normalmente el endotelio vascular? Y las uniones están bien cerradas. Y ese piso parece ser artificial. Ahí no se pega nada. Pero luego, ahora sí se requiere que lleguen células inmunocompetentes al sitio donde ocurre. Entonces, esas uniones se aflojan, el vaso se dilata, aumenta el espacio intercelular. Y la célula es capaz entonces de salir del vaso e ir al tejido. Mientras está ocurriendo todo esto, como vimos anteriormente, es capaz de reconocer por receptores de reconocimiento de patrones a la célula ajena, a la bacteria, comenzar su fagocitosis y comenzar entonces la muerte intracelular. ¿Cómo ocurre la muerte intracelular si yo me como a ese agente patógeno? Fisiología. Primero el osito, y me lo llevo al fagorisosoma y lo destruyo allá adentro, ¿verdad? Porque no, el tejido, la célula, va a evitar que salgan todas esas especies reactivas que ya vimos en clases anteriores con mi profesora, especies reactivas, se genere más daño que suma, ¿verdad? Ese proceso se llama eferocitosis. ¿En dónde? ¿Y cómo llego a que un macrófago primero está bien activo y fagocitando, pase a ser no inflamado, lo que llamamos no proquístico? Porque hay un cambio en el switch de los mediadores lipídicos, entre otras cosas. Acabamos de decir que todos los mediadores allá en rojo están para iniciar el proceso inflamatorio, que lleguen las células inmunocompetentes.
Pero luego, si hubo reconocimiento y hubo fagocitosis y hubo muerte celular, entonces hay que limpiar y aplacar ese sitio para volver a la homeostasis, ¿verdad? Del mismo modo que se eliminaron los eicosanoides proinflamatorios, se van a generar ahora moléculas que van a resolver y que son derivadas de esos mismos virus, del mismo ácido araquidónico, del mismo ácido eicosapentanoico y del mismo ácido eicosalicylico. Y se llaman resolvinas, protectinas y maresinas. Las maresinas se llaman maresinas porque es el macrófago el que las está produciendo. ¿Verdad? Entonces, lipoxinas que vienen del araquidónico, resolvinas. ¿Qué van a hacer estas moléculas? Son capaces de inducir represión, control de la señalización, atenuando el proceso inflamatorio y favoreciendo entonces el drenaje linfático de esos desechos celulares y la remoción de células apoptóticas que han muerto en el proceso de fagocitosis por medio de la eferocitosis. Esto va a conducir, lógicamente, a que se resuelva. Fíjense que anteriormente se nos dice de esa puja, eso es asqueroso. Bueno, en esa puja, en ese exudado, se están generando de forma transcelular resolvinas, protectinas que conducen a apagar la producción de citocinas proinflamatorias y a que evolucione hacia restaurar la función. La eferocitosis consiste en macrófagos que están activados pero no hacia el perfil proinflamatorio, reconocen células apoptóticas, las ingresan para su eliminación y que no haya liberación de ese celular al medio. ¿Qué? Y así vuelve entonces la homeostasis de ese tejido. Si esa respuesta, digamos, no fue súper eficaz, puede ocurrir, como dije al principio, la cicatrización, fibrosis, ¿verdad? Porque las resolvinas no pudieron contrarrestar el efecto de los otros mediadores. Se puede fibrosar el tejido o puede quedar prendido, lo que llamamos inflamación. Un fallo en la resolución. Entonces, como ya, ¿cuánto tiempo tengo? Ok, entonces, digamos, si con esta lámina uno terminaría todo el proceso inflamatorio agudo. ¿Ok? Pero lo vamos a ver en detalle. Y recuerden entonces sus eicosanoides y el balance entre los 3 y los 6. Muy bien, para poder entender entonces los 4 signos de Celsius. Y además que esto es admirable, porque este señor, 25 antes de Cristo y 50 después, fue su periodo de vida. Él era, bueno, para mí francés, aunque es romano, porque era la galo-romana, nació en Narbona, en el sur de Francia. Y pudo describir, es el único libro todavía que se conserva, porque muchos animales se perdieron, el único libro de medicina, de médico. Fue una enciclopedia. Y pudo describir esto simplemente con su observación, porque creo que no era, o sea, no se sabe si era médico, es dudoso. Bien, entonces nos vemos el lunes.
se va a quedar.